El carácter de Cristo en mí. En estos días en que el mundo experimenta una prueba muy fuerte de falta de fe, en estos días en que se está menospreciando la cruz de Cristo, el sacrificio personal, la santidad, en estos días que se está menospreciando todo lo que es bueno y a lo malo se le pretende llamar bueno, el mundo necesita ver el carácter de Cristo en los cristianos. El mundo no solo necesita escuchar el nombre de Jesucristo, el mundo no necesita escuchar solamente que los invitemos a la iglesia. El mundo necesita ver a Cristo en cada uno de nosotros. Vamos a hablar de lo que significa la palabra carácter. Carácter es una impresión de un signo o sello que perdura en donde fue colocado, en donde fue sellado o en donde fue impreso. Esto puede ser letras, números y signos. Estos son caracteres, también pueden ser símbolos. Entonces, por eso le llamamos a las letras caracteres también. ¿Por qué? Porque quedan impresas en el papel, quedan ahí para perdurar, quedan ahí para que se puedan ver y consultar cuando es necesario. Cuando uno abre un libro, no nos va a decir una cosa distinta a la que está impresa en él. Ese es el carácter en el ser humano, en nuestra alma, es todo aquello que permitimos sellar nuestro espíritu, sellar nuestro pensamiento. En el ser humano se dice de la personalidad de cada ser individual. Se habla de carácter fuerte o débil. En realidad, cada uno de nosotros somos y actuamos en respuesta a aquello que permitimos entrar en nuestra mente y corazón. Nos parecemos a aquello a lo que le dedicamos tiempo en nuestro pensamiento. Nos transformamos en aquello que queda impreso en nuestra alma. Los dos puertos de entrada a nuestro corazón son los ojos y los oídos. Por tanto, debemos tener cuidado de todo aquello que vemos y escuchamos. Crecemos con un sinfín de influencias desde niños. Las influencias de la familia, las influencias de la escuela, la televisión, las películas, los noticieros, los libros, etc. Y a casi nadie se nos dice o enseña cómo elegir con sabiduría los pensamientos que debemos permitir entrar en nuestra vida para crear una personalidad sellada por cosas buenas, por cosas sanas, positivas y limpias. Igualmente, desde niños vamos a escuchar y a ver cosas malas y oscuras. Nuestros hijos van a escuchar y a ver cosas negativas y dañinas, pero la gran diferencia radica en enseñar a nuestros hijos a desechar lo malo inmediatamente y a quedarse con lo bueno. Y también nosotros adultos debemos hacerlo. ¿Qué tipo de pensamiento permito conscientemente entrar a mi mente? Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. No hay pretexto para esto. Hay pensamientos que contaminan, que siembran odio, venganza, lujuria, libertinaje, justificación y pretextos para ofender y para odiar a los demás. Y lo sabemos muy bien. Pero también hay pensamientos que nos limpian el alma, que nos purifican, que nos enseñan a amar, a ser humildes, a ser santos, a ser honestos, honrados. ¿Qué tipo de pensamientos vamos a permitir entrar en nuestra vida y sellar nuestra alma para formar nuestro carácter? Este mundo necesita ver y experimentar a Cristo en nosotros los cristianos. Jesús como carpintero con toda seguridad trabajaba con amor y atendía con grande amabilidad y atención a sus clientes. Esto seguramente enseñado por San José. Seguro que era toda una agradable experiencia contratar los servicios del hijo de María y de José.
Seguramente todos conocían a la Sagrada Familia por su carácter amable, amoroso, sencillo, alegre. Nosotros debemos ser el reflejo del carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Es muy importante que comprendamos que ese carácter, una vez más lo decimos, es aquello que permitimos quedar impreso en nuestra alma y en nuestra mente. ¿A qué le prestamos nuestros oídos? ¿A qué tipo de conversaciones? ¿A qué tipo de cuestiones? Es muy triste mirar muchas veces hermanos cristianos, católicos, que a veces se expresan con groserías, con malas palabras, y que muchas veces se justifican diciendo que lo importante es lo que siente el corazón, y hay que ser sinceros, y hay que saber decir la verdad. Sí, pero también hay que saber y entender que necesitamos pureza de corazón, necesitamos rescatar todo aquello que es la inocencia, la pureza, la santidad, porque ese es el sello de la Iglesia, de nuestro Señor Jesucristo, del cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra. El sello es el amor, la santidad. Toda la Iglesia debe de estar sellada por el Espíritu Santo de Dios, que es quien crea el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y mencionamos de nuevo a la Sagrada Familia. Podemos tomar ese gran ejemplo nosotros. Seguramente que a Jesús, María y José le enseñaban cosas buenas, cosas santas, las tradiciones judías que eran propias de las creencias que ellos tenían como pueblo de Dios en ese tiempo, y seguramente le enseñaban a amar al prójimo, y Jesús aprendió tanto de ellos y tanto amó a José y a María, que el primer milagro que Jesús realizó públicamente fue por intercesión de la Santísima Virgen. Tal era su respeto y su amor y su obediencia humilde de Jesús, que a María le concedió por su intercesión cumplir un milagro, hacer un milagro en esas bodas de Caná. Necesitamos tener ese carácter. El mundo necesita ver a Cristo en nosotros, no solo escuchar de Jesucristo. Por eso nosotros no solamente somos el pueblo del libro, como dicen los protestantes. Ellos dicen que un verdadero cristiano debe de creer solamente en la Biblia como revelación de Dios. La Biblia es revelación de Dios, pero nosotros no somos el pueblo del libro como ellos. Somos el pueblo de la palabra de Dios, la palabra viva y verdadera que está presente hoy y que no se limita solamente a las páginas de la Biblia, sino a una vivencia real en cada uno de nosotros, a través de nuestra fe, humildad y obediencia a nuestro Señor Jesucristo. En la Santa Biblia, el apóstol Santiago lo explica de una manera magistral, la cuestión del pecado. Dice así el apóstol Santiago: dichoso el que soporta la prueba, porque una vez que la haya superado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando uno sea tentado, no debe decir: me está tentando Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando se deja arrastrar y seducir por sus propios malos deseos. Después, cuando el deseo ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado ha llegado a su madurez, da a luz la muerte. No se dejen engañar, mis queridos hermanos. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba y desciende del Padre de las luces celestiales, el cual no cambia como las sombras inconstantes. Él decidió hacernos nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como una especie de primicias de todo lo que Él creó. Palabra de Dios. El apóstol Santiago nos habla de esta parte. Nosotros no somos tentados de fuera. A veces ni siquiera es el diablo el que viene a atacar nuestra vida. Claro que el diablo existe, es una realidad, es nuestro enemigo y debemos pelear contra él con nuestra santidad, con nuestra fe, con nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, que siempre está con nosotros y nos protege.
Pero aquí dice también el apóstol Santiago que cada uno de nosotros es tentado de su propia mente, de sus propios malos deseos. ¿Y cómo llegan los malos deseos a la vida del hombre? Por los pensamientos, por lo que miramos y por lo que escuchamos. Eso es lo que vamos a reproducir en nuestras vidas. De hecho, en el mundo tenemos un ejemplo. Los jovencitos de cada generación se identifican, por ejemplo, con los músicos o con los actores de su época, de su respectiva época, y a tal grado que llegan a parecerse a ellos. En mi caso, en el caso de mi generación 70s, 80s, pues toda la gente se parecía a los músicos de ese tiempo. Todos se vestían de la misma manera, usaban los mismos colores, se usaban las sombreras grandes, se usaban las chamarras cortas, se usaban las playeras muy abombadas, los pantalones baggy. Entonces, ¿por qué se usaba eso? Porque los famosos lo usaban. Y los jóvenes que se exponen a mirar a sus artistas, a admirarlos, reconocerlos, quieren ser como ellos, automáticamente tratan de imitarlos. ¿Qué mejor de estar y pasar tiempo con nuestro Señor Jesucristo para parecernos más a Él? Pasar tiempo en la Santa Misa, pasar tiempo en la oración en nuestra casa, pasar tiempo rezando el Santo Rosario, asistiendo a la adoración eucarística. Todo eso va a crear el carácter de Jesucristo en nuestra vida, no solo por estar delante del Señor, sino porque vamos a escuchar su santa voz, tanto en las Escrituras, en la Biblia, como en la oración. Él nos habla. Dios mismo nos confronta con nuestra realidad, con nuestro pecado, con aquello que debemos de cambiar en nuestra vida. Nosotros necesitamos que el mundo vea a Jesucristo en nuestras vidas, no que solamente vayamos con la Biblia y les digamos algo acerca de la palabra de Dios y que podamos presumir que nos sabemos en dónde están los versículos, los capítulos. No, eso no necesita el mundo, eso lo puede hacer cualquiera puede aprenderse de memoria las cosas de la Biblia y decirle a la gente, tú estás mal, yo te lo voy a demostrar con la Escritura. Esto lo hacen muchos, pero lo hacen sin caridad, sin amor, sin compasión por los demás. Nosotros necesitamos que el carácter de Cristo esté en nuestra vida y como el pueblo de la palabra de Dios necesitamos mostrar a un Cristo vivo a través de nosotros. Que todo lo que es malo salga de nuestra vida, que todo lo que es dañino salga de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Mientras más nos llenemos de Jesucristo y de su Santo Espíritu, más saldrá de nuestra vida todo aquello que nos estorba en el camino de la fe y de la santidad, todo aquello que nos estorba en la adoración al Padre. Nosotros no podemos adorar al Padre eterno y a Jesucristo nuestro Señor si estamos con maldad en nuestra vida, si tenemos pecados ocultos en nuestra alma, aunque nadie los vea. Dios sabe lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el carácter de Jesucristo se refleje a través de nuestras vidas. La iglesia es una y es santa. La iglesia es católica y es apostólica. La iglesia necesita regresar a las raíces de la fe. La iglesia no necesita modernizarse y la iglesia no necesita imitar a este mundo, imitar a los oradores de este mundo, a los predicadores de este mundo, a los que enseñan de superación personal. No, necesitamos ser como Jesucristo nuestro Señor, que es quien murió en la cruz por cada uno de nosotros. Comenzábamos esta reflexión diciendo que este mundo rechaza la cruz de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo rechaza la cruz de Cristo? Porque no ha visto a Cristo vivo en su iglesia, porque muy pocas veces ve el ejemplo de aquellos que se deciden a tomar la cruz cada día como nuestro Señor nos pide. Necesitamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a que quede impresa su palabra, su amor, su gracia, su Espíritu Santo en cada uno de nosotros y así este mundo tan sufriente y necesitado de amor, de consuelo, de compasión, pueda encontrar a Cristo vivo y resucitado en su Santa Iglesia Católica y pueda encontrar al Cristo verdadero y viviente, eterno y todopoderoso, santo y misericordioso en cada uno de nosotros.
Damos gracias a Dios por permitirnos reflexionar acerca de su palabra. Y damos gracias porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está con cada uno de nosotros. Y Él nos hace partícipes de su mesa. Y Él derrama de su Santo Espíritu para que podamos tener la fortaleza, como dice el apóstol Santiago, de vivir en la luz, de aquel Padre eterno de cada uno de nosotros, que en Jesucristo nos adopta como hijos. Damos gracias a Dios que esta reflexión quede sellada en nuestros corazones y busquemos en nuestro Dios ese amor, esa luz, y en María Santísima el ejemplo de la iglesia. María es ejemplo de una iglesia santa, limpia y sin mancha, que siempre obedece al Señor por amor, que quedó sellada con su Espíritu. Que así sea para cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.